casa, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bienvenidos a esta sala, la Gonzalo Martré del Poliforum Cultural Carlos Martínez Balmor. Bienvenidos a esta 35 edición de la Feria Universitaria del Libro. Agradecer a nuestras amigas y amigos, respetuosamente así les consideramos, de la Escuela Preparatoria número 3. Deseamos que su presencia, que su estancia sea tan grata como para nosotros es la presencia de todos y cada uno de ustedes. El día de hoy tenemos la gran oportunidad de recibir en esta su casa y darle la más cordial de las bienvenidas a quienes nos van a compartir la presentación editorial de una obra que lleva por título Cuentos Incompletos, de Rodolfo Inostroza. Rodolfo Inostroza será presentado por nuestros compañeros y pues les invitamos a que disfruten la experiencia. Me permito presentarles por parte de la Universidad Autónoma, así es, Fabio, sí, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Está con nosotros Fabiola. Ella platicará con ustedes en unos instantes más, hará la introducción a este evento y posteriormente escucharemos a Miguel García Ramírez y Armando Cisneros, para quienes pido un cordial aplauso. Armando Cisneros Ortiz, filósofo y boxeador, estudiante de la licenciatura en Filosofía e Historia de las Ideas en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Fue consejero de la 6ª legislatura del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es parte del grupo transversal sobre bio y necropolítica dirigida por Vili López y Alejandra Rivera. Ha participado en diversos coloquios como en EPSEM, en la UNAM, el tercer coloquio de cultura popular por parte de la CEPE y la UNAM, y el primer coloquio de certificaciones UACM. Actualmente colabora en el grupo de investigación O Inventamos o Erramos, dirigido por la doctora María del Rayo Ramírez Fierro. Armando Cisneros Ortiz, bienvenido a casa, buenos días. Está también con nosotros Miguel García Ramírez. Él es escritor y fotógrafo, autor del libro Poemas Mal Habidos, San Luis Potosí, México 2020, publicado por la editorial independiente Pez Ciego. Han publicado sus poemas, cuentos cortos y ensayos en diversas revistas literarias independientes como Monodemonio, El Chapap, Escrófula, Granuja Estrépito, Revista Tóxix, Santiago del Estero, Argentina, Revista Carcaj, Valparaíso, Chile, entre otras. Actualmente es estudiante de la licenciatura en Creación Literaria en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México e instructor de talleres de fotografía en Casa del Lago para la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuentos Incompletos. Gracias por estar aquí. Bienvenidas todas y todos. Su audiencia, sus invitados. Gracias. Pues buenos días de nueva cuenta y saludamos con gusto a quienes desde la prepa nos acompañan esta mañana y bueno, pues es propicio nuevamente también agradecer a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo la oportunidad que nos da al arribar a estos 35 años de celebrar esta feria dedicada a los libros y bueno, pues en esta ocasión tenemos la oportunidad de acercarles a ustedes las publicaciones de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, fundada en el año 2001. Ahora sí que estamos todavía apenas cumpliendo 21 años. Entonces, bueno, pues para nosotros siempre es un gusto podernos acercar a instituciones públicas que digamos que es el cimiento de toda la educación en el país y en este caso hermanarnos con la Universidad Autónoma de Hidalgo porque perseguimos el mismo objetivo, formar a los ciudadanos bajo pues esta garantía que emana la Constitución de dar esta educación pública, laica y gratuita. Esta universidad fue fundada en 2001 después de que desde 20 años hacia atrás la última universidad fundada en la Ciudad de México había sido nuestra hermana también la Universidad Autónoma Metropolitana y a la llegada de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno
pues surge esta institución que además tiene varias características porque fue diseñada para atender a la población vulnerable de la Ciudad de México, por lo tanto está ubicada en las zonas de la periferia. Contamos con 5 planteles, 2 centros culturales, una oferta académica muy interesante. Ya escuchábamos que uno de los invitados a presentar esta mañana es un estudiante de creación literaria. Es una licenciatura muy novedosa, única en América Latina. Solamente una universidad de Estados Unidos tiene esta misma licenciatura, que es en la formación de escritores. Y bueno, pues otra de las carreras, que es administración pública, también es, digamos, con otra visión de lo que vienen siendo hoy la currícula de las nuevas carreras. Así que bueno, pues vamos a introducirlos a este espléndido libro que ojalá tengan la oportunidad de abrevar, porque cuentos incompletos, pues ya lo dirán estos chicos que hoy nos acompañan, y que verdaderamente creo que es una buena oportunidad para ustedes que están iniciando la educación media superior, de si es que no les gusta la lectura, yo creo que este libro sí los va a animar a que se acerquen a leer. La lectura verdaderamente a cualquier carrera que se quieran dedicar es necesaria, no solo para la formación profesional, sino para la vida. Así que bueno, pues los dejo con Armando, los dejo con Miguel, y bueno, pues un gusto al final. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, nos va a dar mucho gusto pues poder intercambiar y compartir pues todo esto que emana de las palabras. Bienvenidos de nueva cuenta, y gracias también a ustedes por llegar hasta la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y pues hablar de uno de los libros publicados por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Quien guste empezar, cedo los micrófonos a ustedes. Hola, hola a todos. Es muy bonito estar con un público que quizás está a la fuerza. Yo sé que están aquí a la fuerza. Pero es interesante que sean tan jóvenes, ¿no? Sobre todo porque cuando planeábamos esta presentación, pues, lo tratábamos de abordar de una forma filosófica o desde la creación misma, ¿no? Como un análisis literario. Pero ahora que vemos que pues están súper chiquites, ¿no? Pues adaptarnos al público, y eso va a ser muy interesante, ¿no? Muchas gracias por estar aquí, aunque estén en la fuerza. Y bueno, es muy importante el comercial de la UACM, porque es una universidad joven, y yo sé que a muchos y a muchas, pues quizás, ¿no? Tengan esa inquietud de ir a estudiar a la UNAM, de ir a estudiar al POLI, de ir a estudiar a la UAM, pero pues que sepan que existe esta opción de la UACM. No hay examen de ingreso, es una universidad que siempre está en lucha, que siempre está en resistencia. Es muy bonito, entonces pueden acercarse a ella, ver sus planes de estudio, ¿no? Las licenciaturas. Y bueno, eso es todo mi comercial de la UACM. ¿No quieres dar alguna otra introducción? Bueno, vamos a hablar sobre el libro, ¿no? Cuentos incompletos. Yo creo que les va a gustar. Vamos a leer unos 3, 4 relatos. Son cuentos cortos. ¿A alguien de aquí le gusta escribir? Bueno, que lo haga por gusto, ¿no? ¿Usted? Muy bien. Muy bien, okay. Bueno, dos es bastante, ¿no? Creo que con eso está bien. A veces estamos como muy alejados de la literatura porque creemos que tiene que cumplir ciertos estándares, ¿no? Y este libro creo que justamente trata de romper con estos estándares literarios, de un cuento largo. Quizás ustedes están aburridos de los cuentos porque de repente son tediosos, son de una extensión muy larga, 20, 30 páginas, y la verdad a todos nos da hueva, ¿no? Este asunto de leer textos literarios muy largos, ¿no? En cambio, lo que hace Rodolfo Inostroza es partir, ¿no? de una idea muy concreta, de un estilo literario realista norteamericano, y hacer relatos cortos, cuentos cortos que van directamente, ¿no? Que explotan de manera muy, muy directa, y que están hechos a base del humor, ¿no? Que
es muy importante. A lo mejor, por ejemplo, es justo lo que a ustedes les corta como esa emoción de leer, ¿no? Piensan que la literatura o la poesía, por ejemplo, que la poesía tiene que ser amorosa, ¿no? Por ustedes piensan en un poema y dicen, ay, no sé, para enamorar a alguien, ¿no? Pero realmente no lo es. Realmente la función de la literatura puede ser una totalmente distinta, ¿no? Como es en este caso, son relatos que, como les digo, parten parten del humor, ¿no? Pues vamos a ver qué leer un relatito. ¿Quieres leer tú? ¿Yo? ¿Quieres que? Se llama El sueño americano. Cuando conocí a Jacques, él era lo que se llama un guapo mozo, salido de la legión extranjera, lo que le daba una aureola medio maldita que no dejaba de explotar. Estaba embarcado en una de esas historias de arribismo social que hacen girar al mundo y alimentan el romanticismo de las jóvenes burguesas. Y se abría paso a empellones y braguetazos en el árico y fascinante terreno social de las altas clases parisinas. Acababa de salir, no sin copiosos moretones espirituales y heridas de amor propio, de una hermosa marquesa que lo había mantenido durante años, pero que nunca se había querido divorciar de su marido, el marqués, y me anunció que se largaba a Irlanda con su nueva amiga, a criar ovejas. Merino en una granja por el lado de Corta. Evidentemente, el hombre estaba harto de París y sus miserias, donde había fracasado ampliamente en los negocios inmobiliarios que solía emprender. Para decirlo de una vez, estaba quemado en París, y lo mejor para él era hacerse olvidar, en el fondo de una granja de ovejas, en la verde Erín de los poetas. Perdí su traza durante varios años, y cierta vez que me tocaba viajar a Nueva York, nuestra única amiga común, Marie Lau, me sugirió que lo llamase. Jacques estaba viviendo en Brooklyn, y parece que se estaba volviendo millonario, me contó. ¿Jacques el legionario? Pero si a ese no le gusta trabajar, repuse. Eso es lo que me han dicho, respondió riendo, y me apuntó su teléfono. Algunas semanas más tarde, ya en Nueva York, llamé a Jacques y nos citamos en un restaurante italiano de la calle 72. Después de los inevitables preliminares, se me ocurrió preguntarle, ¿qué haces en Nueva York? ¿Por qué dejaste tu granja en Irlanda? Las malas lenguas dicen que te estás haciendo millonario, dije riendo. Es cierto, respondió muy serio. Terminamos el trago y te llevo a ver mi edificio. ¿Su edificio? Joder. Cuando bajamos de su automóvil en Brooklyn Heights, yo estaba preparado para todo, menos para encontrar que el edificio de Jacques tenía 32 pisos y estaba completamente vacío, totalmente remozado con toldo y puertas de bronce. Subimos en el ascensor, que olía nuevo, hasta el piso 17, y desde su departamento tuve la más espléndida vista al estuario de Nueva York, que jamás he visto, con la Estatua de la Libertad sobre su isla, al fondo. ¿Y todo eso es tuyo?, le pregunté incrédulo. No, todavía no, repuso, pero pronto voy a desembarcar a mis 2 socios y será únicamente mío. Su negocio, según entendí luego, consistía en comprar edificios de oficinas y transformarlos en edificios de apartamentos, siguiendo la tendencia de la Municipalidad de Nueva York, que quería repoblar el centro de la ciudad y daba facilidades a los inversionistas. Me contó su extraordinaria odisea financiera, sus créditos, sus alianzas, sus golpes de audacia, sus golpes de suerte, sus juicios en curso, su total falta de escrúpulos, bien a la americana, pues parte de su estrategia consistía en seducir a judíos homosexuales y ricos, para exprimirlos y utilizarlos para sus fines. En suma, el enorme bluff que lo había llevado a la pobreza, a la opulencia en el corto espacio de 2 años y medio. Yo desde que era niño quería venir a América, me dijo, pero me enredé con esos aristócratas franceses, todos esos apellidos, todas esas mujeres. Aquí entienden mi trabajo y no preguntan de dónde vengo, sino a dónde voy. Llegué aquí con 45 años y $400 en los bolsillos, y cuando terminé mi segunda operación, habré ganado neto $10 millones, y estaré solo, sin socios, sin mujeres, solo. Entonces, ¿el famoso sueño americano existe?, le pregunté.
El tipo que comienza vendiendo jugo de naranja en una carretilla y termina siendo presidente de la General Motors. Eso es lo que te estoy queriendo decir. Existe, se exaltó Jax. Te lo estoy probando. Yo miraba la punta de Manhattan, la Estatua de la Libertad, aviones y corbetas en una inmensa panorámica desde el piso 17 de su edificio, y me decía, sí existe. Aquí no tengo amigos, me soltó Jax a bocajarro. ¿Te gustaría quedarte a trabajar conmigo? Al ver que vacilaba, él corrigió el tiro. Pongámoslo de otro modo, me dijo. ¿Te gusta la plata? Me encanta, repuse. ¿Para qué? Pues para todo sirve, repliqué. Vamos a ver. Si tuvieras ahora mismo $1.000.000, ¿qué harías? ¿Qué haría? Me dedicaría a escribir, a viajar, a tener magníficas aventuras amorosas y de otras. En fin, viviría como nadie. No, me cortó Jax, a ti no te gusta la plata. La plata no sirve para eso. Sirve únicamente para hacer más plata. Eso es todo. Sirve para hacer plata. Todo el resto es completamente falso. Nos quedamos mirando fijamente y entonces me di cuenta de dos cosas. La primera es que yo nunca sería rico. La segunda es que él siempre estaría solo. Bueno, ese es el estilo que maneja Adolfo Nostroza. No sé si se dan cuenta, son relatos muy cortos y maneja, ¿no? Un humor que parte de la idea de ridiculizar un poquito a los extranjeros, ¿no? Eso es lo que a mí me resulta muy, muy, muy interesante, ¿no? ¿Tú quieres contar? Pues es que justamente, ya decía Miguel, ¿no? Nos sentábamos por ahí a platicar cómo abordar este texto, ¿no? Creíamos que iba a ser como un público un poco más grande, que no estuviera acá tan a la fuerza, ¿no? Pero, o sea, qué bueno que están por acá, porque aparte veo que vienen de la carrera, ¿no? No nos vayan a dormir nomás, ¿no? Y entonces yo pensaba justamente en cómo abordarlo desde la historia de las ideas, ¿no? Porque Rodolfo Nostroza parece que se va dejando vislumbrar en los pequeños textos que nos muestra, ¿no? En algún momento habla de metáforas tan lindas como la libertadora del libertador, ¿no? Y entonces está haciendo una metáfora con Manuelita Sáenz, ¿no? Quien va a ser la gran amante, ¿no? De Simón Bolívar, y que incluso el propio Bolívar antes de morir le dice, ha sido la libertadora del libertador. Yo he venido a liberar la gran Colombia, pero tú me has liberado a mí. Y entonces, por acá nos habla, ¿no? De una metáfora que es muy linda, y nos dice, allí pasó los últimos años de mi vida, justo como Manuelita Sáenz, la mujer de Bolívar, pero recordó a Laura, que todavía era joven y tenía 32 años. Entonces, en ese sentido, bien decía, ¿no, Miguel? Y Nostroza nos muestra una literatura norteamericana que nos lleva por todo un pasaje incluso histórico, ¿no? Veámoslo así. Y entonces, a mí varios de sus cuentos me recordaban a aquella época de la sequía norteamericana, ¿no? Es decir, 1933 aparece un sujeto que se llama, o se hace llamar, el Babyface, ¿no? El famoso niño Nelson. Un sujeto que, pues entre muchas cosas, va a ser una de las grandes figuras necroeconómicas de la década de los 30 en Estados Unidos de Norteamérica, hasta que desafortunadamente o afortunadamente muere en la batalla de Bridgeton, ¿no? Pero me parece que Nostroza toma estos elementos para construir su texto, y ahí, ¿no? Me parece que es donde los puede cachar a ustedes, ¿no? Porque justamente todo el tiempo estamos creyendo que la literatura tiene que ser larga, ¿no? Totalmente estructurada y bonita, porque pues no solo importa, ¿no? Que las palabras estén contadas, sino pareciera que la literatura tiene que cumplir con un estándar que a veces pues hasta parece aburrido encontrarse con él. Pero Nostroza trata de romper con esto, ¿no? Al menos desde la historia de las ideas podemos encontrar metáforas bellísimas, desde George Bataille, ¿no? Hasta los sueños americanos. Y como decía Miguel, parece que todo el tiempo está intentando burlarse, ¿no? de esta construcción histórica, ¿no? Norteamericanizada que intenta hacernos. Por aquí tiene un apartado, y justo aquí conecto mucho con Miguel. En los cuentos del Extremo Oriente tendrá un cuentito que se llama Las leyes del amor. Es un cuentito quizá de los más extensos que tenga por acá, pero justamente, ¿no? nos reformula estas historias del amor romántico, y digo yo, nos hace una historia del amor romántico a la peruana, ¿no?
y nos habla desde este universo, ¿no? de cómo los peruanos están viviendo el amor, pero toma elementos que a mí me parecen bellísimos, que tienen que ver con su propio etos mítico cultural. Es decir, cuando vas pasando por estas páginas te encuentras, claro, que ahí intrínsecamente te vas a encontrar con Tupac Amaru y con su dinastía de mujeres amantes que tenía, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que Inostroza trata de reconstruir el proceso que lleva, ¿no? Si bien una literatura a la norteamericana, lo aterriza propiamente en este universo de discusión de la América Latina, y me parece que sí está dirigido para algunos latinos, o mejor dicho, para todos. Y sí toma este universo bellísimo peruano, que me parece que se está reflejando en algunos de los textos, aunque en algunos momentos, pues debo decir que se vuelve un poco eurocéntrico, ¿no? Sí. Yo quería sacar eso del tema. Bueno, sí, claro, nosotros teníamos ahí un problemita con estos textos, porque cuando vimos que Inostroza era peruano, porque sinceramente no conocíamos al autor, no teníamos total conocimiento de él. Cabe resaltar que ambos somos latinoamericanistas, es decir, la mayoría de nuestros referentes culturales son latinoamericanos, latinoamericanas, y de ahí partimos, de ahí parte nuestra obra, parte mi obra creativa, literaria, parte su obra filosófica. Cuando creímos que era peruano, hicimos una mala suposición, creímos que su obra iba a desarrollar un tema más social, ¿no? Ustedes, tanto ustedes como nosotros que estamos aquí sentados, vivimos en un país violento, ¿no? Vivimos en un país terrible, ¿no? En el que todo el día, todos los días suceden cosas violentas. Entonces creímos que Rodolfo Inostroza iba a abordar esos temas, ¿no? Entonces es muy interesante, porque si ustedes se dan cuenta, cuando les dejan un libro para cualquier materia, es un libro desconocido, ¿no? Ustedes no saben qué autor o qué autora es la que creó ese libro, no saben de qué va a hablar. Entonces nosotros también nos pasamos por ese mismo proceso cuando nos encontramos con este libro. Y cuando leímos los relatos nos dimos cuenta que era algo totalmente distinto, ¿no? Que tiene una influencia norteamericana, que, por ejemplo, supongo que han leído algo de Bukowski, ¿no? Me imagino que se han encontrado con algo de Bukowski por ahí. Y nos recordó esta esencia latinoamericana, no sé cómo decirlo. Que lo que a mí me resulta interesante que la temática, pues, sean drogas, alcohol, ¿no? Todas estas cosas que a ustedes no están relacionados, no se relacionan con eso. Pero es la temática del realismo norteamericano. Y eso es lo que también, eso es lo que forma parte de estos relatos, ¿no? Combinados con el humor, con el humor de lo cotidiano, ¿no? Esas cositas graciosas que nos suceden a diario, ¿no? Entonces, bueno, ese era nuestro conflicto con el libro, porque esperábamos otra cosa. Pero bueno, yo escribí un texto al respecto, porque, bueno, se llama Cuando recibimos un libro. Siniestro es recibir, sin esperarlo, un libro del que no tengamos idea, es decir, totalmente desconocido. Y no queda más que abrir el libro, hoja por hoja pasar la mano, intentar entenderlo, descifrarlo. Cada autor o autora, por más diferente que se valga, por más auténtico que se crea o más elocuente que se sienta, tendrá voces de alguien más, fantasmas, sombras, cuerpos o susurros de alguien más. Es inevitable, como escritores o lectores, llenarnos de otros códigos, de otros lenguajes, que al final, si existe alguno, resultarán ni tan ajenos a los nuestros. Cuando abrimos un libro, esperamos algo. Yo, por ejemplo, espero el calor o la llamarada de quien reclama algo, como ese resentir que nos impulsa a desmenuzar y denunciar una realidad terrible y enmudecedora, donde justamente las letras se vuelven todo menos un conjuro de silencios. Pero comprendo que hay otros caminos, como aquel que apuesta por el humor
y la exposición de la simpleza humana, donde somos piezas de un juego que aún no está perdido, y andamos como si nada, partícipes de cada jugada, riendo para no llorar ante el inevitable derrumbe. No cambiamos el rumbo, somos apenas un mal chiste, algo pasajero, personajes efímeros que forman parte de una trama simple, pero siniestra, viendo de frente el azar de lo cotidiano. Así abrimos un libro. Nos entregamos a lo sospechoso de las letras, la intriga perfecta del porvenir de las palabras. Puede que aquel conjuro, el de las páginas enumeradas, nos sorprenda y nos atrape, o puede que simplemente nos alejen, pues como lectores o lectoras, tenemos la responsabilidad de descartar los libros y abandonarlos a su suerte. Justo, ¿no? Aquí, ¿no? Miguel es el poeta del grupo, entonces escribe cosas muy interesantes. Justamente lo escuchaba, yo recordaba parte del trabajo que he hecho últimamente que tiene que ver con Simón Rodríguez. Y justamente me parece que en este universo cotidiano de discusión que nos está llevando y nos troza, propiamente nos acerca. O sea, si bien por ahí hace un cuento dedicado a Walker, ¿no? A Johnny Walker, que al principio lo leía con un poco de resistencia y decía, bueno, ¿qué le pasa a Inostroza haciendo un cuento de Walker cuando Walker lo único que quiere es robarse Nicaragua? Y entonces tuve un conflicto de un par de noches, ¿no? Mientras decía, o sea, ¿qué te pasa, Rodolfo, ¿no? ¿Por qué traicionas a América Latina? Pero lo leí una, dos, tres veces y entonces me di cuenta que ahí hay un proceso de ridiculización, pero también un proceso de acercar, y me parece que ahí es lo interesante, ¿no? En ese punto les recomiendo mucho que lean en Nostroza. Les acerca a Walker explicándoles todo un proceso de conquista de Norteamérica, perdón, de Nicaragua por parte de Norteamérica, que le lleva 30 años y nosotros se los explica en 2 páginas. Y al final se burla de él y les dice, Walker no era tan guapo como se lo mencionaron, ¿no? Y entonces en ese sentido, recupero a Simón Rodríguez, que dice algo que es bellísimo. Leer es el último acto de trabajo de la enseñanza. Leer debe ser calcular, pensar, hablar, escribir. Leer no es solo repetir. Leer es escribir y contar. Y entonces Rodríguez decía, y aquí los quiero invitar, Rodríguez hace una metáfora bellísima. Leer es resucitar ideas. Volvámonos unos magos de esos, de los que hablan ahí, en África, y revivamos muertos. Hagamos lecturas propias. No las dejemos en nosotros. Y creo que Inostroza se presta para esto. Inostroza te regala sus ideas, ¿no? Y qué bonito que pase esto con esos autores, ¿no? Inostroza murió, pero parece que no, parece que sigue vivo acá y les está regalando parte de lo que es. En cuentos cortos, de digestión pronta, en cuentos que estoy seguro que los van a acercar a través de una lectura norteamericanizante, ¿no? Si me permiten llamarlo así, a un universo de la discusión peruana, que aparte, déjenme contarles que los peruanos y sus formulaciones culturales incas son unas cosas bellísimas y loquísimas. Ahí cuando tengan la chance, de verdad, aviéntense un clavado por ahí porque está muy bueno. Y entonces Inostroza, en este juego, como bien decía Miguel, de la burla, de la sátira, pero no es una sátira como regularmente la entendemos, porque regularmente, ya pasaremos por ahí, ¿no? Cuando hablamos de la sátira, enseguida vamos a pensar esta sátira griega, y sí, entonces hay que ridiculizar a todo el mundo de manera evidente, pero Inostroza se toma el capricho, digo yo, de ridiculizar a algunos personajes en sus cuentos de manera muy sutil, de manera muy educada, ¿no? Y me parece que eso es no solo un trabajo bien difícil, sino que juega con las ideas y con el universo de discusión que nos está planteando aquí de manera bellísima. Sí, gracias. Bueno, voy a leer otro textito, sí.
Dentro de esta, voy a decirle dinámica, ¿no? que desarrolla el libro de Inostroza, la primera parte, el primer apartado es justamente relatos breves que ridiculizan, porque sí, esa es la palabra, que ridiculizan al extranjero. Entonces, eso es muy interesante porque si nosotros vemos, cuando estamos en el centro histórico, bueno, es que yo hablo de la ciudad como si estuviéramos en la ciudad, pero me imagino que aquí pasa lo mismo, ¿no? Cuando van al centro histórico y se encuentran con un extranjero, pues normalmente hacen cosas absurdas, ¿no? O sea, normalmente hacen el ridículo. Y es la verdad, ¿no? Entonces, eso es lo que observa Inostroza. ¿Se dan cuenta? Si se acercan a este libro, la mayoría de los textos abordan eso, ¿no? Es el reírse de la otra persona, ¿no? Es reírse de la otra persona. Entonces, bueno, justamente voy a leer un texto que habla de un personaje que se llama Pancho, y vamos a decir que es un latinoamericano, podría ser mexicano, podría ser peruano, podría ser chileno, que está viviendo en Chicago, y bueno, vamos con el texto. San Francisco. En Chicago, Pancho se alojó, prudentemente, en uno de los albergues de la IMCA, y se aburrió soberanamente. Todos los americanos que allí se alojaban parecían mormones, con sus cortes de pelo militar, sus vestidos deportivos, pero pulquérrimos, sus sonrisas desvaídas flotándole sobre un rostro blanco, como las migas del pan de molde, y marchando en parejas por baños y corredores. Después de mucho meditarlo en sus largas caminatas por Oak Park, donde admiró la casa de Frank Lloyd Wright y otras no menos bellas de los arquitectos del grupo de Chicago, decidió que, en su próxima parada, volvería a consultar las mimeografiadas páginas del Traveler's Directory para sus adentros. Después de todo, he venido para conocer el país a mis costas y riesgos, y no para verle las caras a esos pelotudos de la IMCA. De modo que abrió su mágico librito, buscó San Francisco, que era la próxima etapa, se mojó el índice con saliva, lo sopló como un piel roja, cerró los ojos y apuntó hacia una línea. Abrió los ojos y leyó: Nili Cherkovsky, poeta y traductor. Habla ruso y le gustaría practicarlo con sus huéspedes. Le gusta la cocina de Hunan. Bienvenidos. Pancho recordó que Hunan era una región de China y sintió cruelmente no conocer ni una palabra de ruso. Pero se dijo, ¿y qué importa? De repente el pata habla castellano y de todos modos es poeta y debe ser más interesante que ese energúmeno de Boston, o al menos más pacífico. Voy a buscarme otro socio, de reserva, y si este me sale chiflado, pues ni modo. Y escogió como reemplazo posible a un tal Albert J. Mine, 124 Telegrapher Avenue, Berkeley. Nelly resultó ser un gordito simpático y barbudo, que vivía en pleno centro de San Francisco, en Vallejo Avenue, pero no conocía al poeta César Vallejo. ¿No lo conoces?, se sorprendió Pancho. ¿Pero por qué esta avenida se llama Vallejo entonces? Es por uno de los españoles que colonizaron California, repuso Neil. Por eso hay tantos nombres en español, explicó, y lo condujo al cuarto de huéspedes. Muy gentilmente le mostró las instalaciones de la casa, le explicó cómo funcionaba la cocina y frente a una habitación cerrada le dijo: aquí vive Terry, mi amigo. Tú no tienes nada en contra de los homosexuales, ¿verdad? No, dijo Pancho, enrojecido ligeramente, y Nili le explicó: porque aquí en San Francisco somos el 60% de la población. Tenemos alcaldes homosexuales, policías homosexuales, jueces homosexuales, y uno de estos días vamos a tener un gobernador homosexual en California. Vamos a ser la capital homosexual del mundo, la Meca. Se exaltó de pronto, y tomándolo de un brazo le dijo: California es el primer productor del mundo. Aquí tenemos de todo, desde las mejores manzanas hasta Silicon Valley, donde se producen las mejores computadoras. Y un día vamos a declararnos un estado homosexual independiente. ¿Te das cuenta? Sí, me doy cuenta, dijo Pancho. ¿Pero ustedes tienen algo contra los heterosexuales? No, nada, se apresuró a responder Neil, y lo invitó a una chifa de Hunan para sellar su reciente amistad. Esa noche Neely lo llevó a un recital de poesía en Spaghetti Factory. Circularon una docena de poetas que leían extraños, y a Pancho se le antojaban obscenos, textos acompañados de cajones y guitarras eléctricas.
Era un local disparatado e inmenso, con bicicletas y automóviles, para niños colgados del techo. Pancho tuvo que pagar diversas rondas a los poetas, que tenían el gaznate seco, y le pedían crudamente que se pusiese unas cervezas al final de la noche. Después de haber eludido los asaltos de un par de homosexuales y de haber sido sableado por un célebre poeta con $20, regresó en un taxi a la casa de Nili, quien había desaparecido desde hacía rato. Lo encontró llorando, en la oscuridad, sentado en las escaleras de la casa. ¿Qué te pasa?, inquirió Pancho sinceramente preocupado. Es ese desgraciado del Terry que está ahí, acostándose con otro hombre, sollozó Nili. Bueno, hombre, tú sabes que esas cosas pasan, dijo Pancho, a modo de consuelo. Le he dicho 1000 veces que no lo haga, replicó Nili. Sus clientes a veces arman escándalos y ya hemos tenido 2 veces a la policía. Uno de estos días me van a meter preso por proxenetismo, sollozó el hombre. Ah, ¿y cuánto cobra Terry?, preguntó Pancho. $20. Esa es la tarifa, replicó el poeta, sorbiéndose los mocos. Justo acá Miguel nos comparte un texto que es parte de un texto que aún es más largo, ¿no? Que es Travel Dictory. Y que justamente, ¿no? Parece que Inostroza nos está creando, me voy a permitir llamarle, una historieta de cuentos, ¿no? Justo cuando yo leía este que es pequeños fragmentos de pequeñas historias de pequeños sujetos, recordaba mucho a los primeros trabajos de Vargas. Vargas, quien crea la familia Borrell. Los primeros trabajos de Vargas aparecen así, justamente como Rodolfo Inostroza nos muestra este texto. O sea, un texto que sale, ¿no?, a la luz intentando enfrentarnos a elementos que todo el tiempo nos quieren invisibilizar. Y nosotros nos está diciendo, claro, allá afuera existe la homosexualidad. Y no son extraterrestres, son humanos como todos nosotros. Dejemos de pensar de esta manera. Y nos da un empujón a vencer estos universos de discusión que se han creado allá afuera y que son nefastos, porque nos hacen dispersarnos entre nosotros, ¿no? Ahí también encontrarán algún textito de un sujeto. Lo recuerdo mucho porque es un sujeto que está esperando que llegue la CIA por él. Y entonces ahí, justamente Inostroza, por eso yo digo que este texto es para todos y para nadie, ¿no? Porque nos habla desde el realismo norteamericano, se mete un poco con la ciencia ficción, ¿no? Nos habla de los temas que parecía que en el 70 no se podía hablar, ¿no? ¿Cómo creen? El comunismo, eso está mal, ¿no? Y entonces Inostroza nos muestra aquí el comunismo de manera bien interesante y nos dice, claro, ¿no?, para el 2019 el mundo se va a acabar. Y parecía que latinó. No lo sé, yo creo que hay que echarle una lectura a esos textitos. De verdad los invito, se van a divertir, ¿no?, escuchando las historias de Pancho, de Inostroza y de otros personajes que nos comparte por ahí, ¿no? Van a entrar a la Guerra Fría, que Inostroza nos cuenta la Guerra Fría como un cuento. Y parece que los norteamericanos siempre quisieron que la Guerra Fría fuera un cuento del que nadie sabía. Y Inostroza nos dice, claro, es un cuento, pero que ahora todos vamos a conocer. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta antes de cerrar la presentación? A mí me gustaría. Es muy interesante la forma en cómo mencionan Inostroza reivindica a estos personajes, pero también me gustaría conocer un poco el porqué del nombre. Son cuentos incompletos. ¿Qué es lo que va detrás de esto? ¿Cómo se relaciona con lo que están mencionando? Eso es muy interesante. No hay como tal una explicación del autor, pero sí yo lo deduzco desde como mi pequeña formación literaria, que estos relatos, o sea, cuando los lean o lo que escucharon, ¿no?, lo que escucharon, aunque haya sido muy poquito, estos relatos terminan, no hay un final como tal, ¿no? Es un final abierto, o sea, es como si pudiera haber una segunda parte. Entonces, eso es lo que yo pienso, que son tan cortos y los finales son tan abiertos, ¿no?, que por eso se llaman incompletos, ¿no? Porque existe la posibilidad
de que Pancho siga viviendo más desventuras con la comunidad LGBTQI, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, yo lo considero así, ¿no? Y también podría ser justamente una invitación para que el lector, pues, escriba más aventuras de Pancho, ¿no? Eso estaría muy interesante. Bueno, gracias por ahí. No, justo, muy rápido. Yo les comentaba un poco por ahí, soy lector de Rodríguez, y entonces Cuentos Incompletos me recuerda a Rodríguez, un sujeto que parece que nos tomó el pelo, ¿no? Que nos entrega cientos de obras, o mejor dicho, una sola obra, cientos de veces. Y parece que Inostroza hace eso, nos entrega una obra, y tú te tienes que inmiscuir con la obra y concluirla. Me parece que eso es muy bonito en el autor, que te está permitiendo que tomes su obra y que la hagas tuya. Pero no solo eso, que tú la termines. Muchas gracias. Pues ahí está la propuesta para que se acerquen a este libro de Rodolfo Inostroza, Cuentos Incompletos, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Agradecemos a los estudiantes Armando Cisneros Ortiz y Miguel García Ramírez, ambos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y bueno, pues un gusto seguir aquí en este festejo de las palabras. Muchas gracias. Agradecerles a la hermana Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a nuestros invitados, gracias por acercarnos a la obra de Rodolfo Inostroza, y como apunte final nos han hecho varios obsequios, no solamente el acercamiento y el análisis de la obra de Inostroza, sino también dejan ahí algunas sugerencias para que ustedes la retomen en el momento oportuno. Nos hablaron del realismo estadounidense, nos hablaron de Charles Bukowski, muy recomendado también, y por supuesto decirles que no hay libro ingenuo, ni tampoco público ingenuo. Ustedes pueden acercarse a la obra que deseen, a la que más les interese, que seguramente algo les dejará como experiencia para el futuro. Sigan disfrutando de su feria, chicos, gracias por haber estado aquí. Un saludo a la gran comunidad universitaria de la Escuela Preparatoria número 3. Hasta muy pronto, gracias a todas y a todos.